Bienvenidos sean todos, mis queridos acuarianos, a la verdadera logia acuariana. Las personas del signo Acuario, a las que les gusta estar separadas de los demás o estar solos la mayor parte de su tiempo, tienen estos atributos de carácter. A algunos de nosotros los acuarianos nos gusta estar distantes de los demás y eso también está bien. En esta investigación comprenderás, mi querido Acuario, muchas justificaciones de por qué estar distante de los demás y preferirlo no es tan horrible. Las personas de este poderoso signo del zodiaco, a las que les gusta estar separadas de los demás, suelen tener estas cualidades de carácter. Cada individuo Acuario tiene varios pensamientos, cualidades, puntos de vista e inclinaciones únicas para ellos. Si termina luchando por encontrar algo que valga la pena ponerse de acuerdo con la sociedad, de la vida a la fiesta, pioneros concebidos, que necesitan constantemente ser el centro de atención, es muy probable que se deba a que no puede conectarse con ellos. No todas las personas de este signo aprecian tener la consideración exclusivamente sobre ellas, o se sienten mejor en una escena social. A algunos realmente les gusta tener discusiones más privadas o conexiones más profundas, y no pueden rastrear eso con muchas personas. Suponiendo que te mantengas alejado de grandes grupos o escenas sociales y te sientas mejor cuando estés solo con tus propias consideraciones, es posible que seas uno de esos acuarianos solitarios, pero por decisión propia. El problema de ser una persona contemplativa es que en este momento vivimos en un público general que avanza abriendo su vida a otras personas, independientemente de cuán desarrollado pueda ser a través de medios como el entretenimiento en línea. Los acuarianos autoobservadores son frecuentemente recibidos con generalizaciones y malinterpretados por otros, lo que dificulta que puedan considerar su temperamento como algo positivo. Sin embargo, las personas de este signo a las que les gusta estar solas pueden ser personas contemplativas, pero los significados pesimistas relacionados con ser un solitario están muy lejos de la realidad. Los Acuario que pueden apreciar y estar distantes de los demás realmente tienen una fuerza, certeza y autocomprensión que las personas extrovertidas no pueden. Por lo general, esta capacidad de apreciar estar separados de todos los demás es realmente a la luz del hecho de que tienen una identidad superior. En algunos casos, nos hacen sentir que estar distantes de los demás es extraño o incorrecto. La sociedad proyecta que el individuo normal o típico debe relacionarse, asociarse con personas y hacer cualquier número de compañeros que se pueda esperar dadas las circunstancias. Pero esto es algo típico y construido por la sociedad. Para las personas que aprecian estar distantes de los demás, tal vez mucho más que estar cerca de otras personas, su falta de deseo de mezclarse o construir otras conexiones puede convertirse en un error para ellos y para las personas que los rodean. No obstante, estamos aquí para dar a los acuarianos solitarios algunas noticias alentadoras. No eres de ninguna manera el único y no es intrigante, como la sociedad lo quiere ver, a pesar de que asociarse puede ser importante y las conexiones pueden ser sólidas y valiosas, hay muchas ventajas y cualidades de carácter que las personas que aprecian estar distantes de los demás también obtienen al crear ese margen adicional para sí mismos. En caso de que realmente no nos aceptes, estos acuarianos también ganan al tomar ese tiempo adicional para ellos mismos. A continuación, las siguientes son 18 justificaciones de por qué la necesidad de estar solo puede ser realmente bueno para ti, mi querido Acuario. Número 1. Fuerza profunda más notable. Estos acuarianos a los que prefieren estar solos están mejor preparadas para reconocer, comprender y distinguir sus sentimientos, ya que invierten más energía en darse cuenta y evaluar sus propias contemplaciones y sentimientos. Dado que han aprovechado la oportunidad de comprender sus sentimientos, tienen una mejor idea de cómo lidiar con ellos. Tener esta capacidad para obtenerlo, cumplir y desviar sus sentimientos de una buena manera, no solo es habilitante, sino también un sentimiento de solidaridad, que muchos, o la mayoría de personas, no pueden. Número 2. Normalmente empático. Los estudios proponen que estos acuarianos, a las que les gusta estar separadas de los demás, están más en contacto con las consideraciones, los sentimientos y los sentimientos de los que les rodean, haciéndolos más compasivos.
Esta atención a los sentimientos de los demás, así como a los propios, les permite identificarse bien y mostrar más simpatía por las personas que les rodean. Estos acuarianos pueden distinguir, reconocer y experimentar las sensaciones de los demás, lo que puede expandir su aversión hacia otras personas y permitirles pensar a menudo en las personas en un nivel demasiado superficial. Número 3. Tienen una mirada receptiva. Si bien la mayoría de personas esperarían que estos acuarianos sean más personales, ellos no se ven tan afectados o expuestos a las evaluaciones de los demás. Muchos acuarianos les favorece el aislamiento. Están realmente abiertos a nuevos encuentros y puntos de vista alternativos. Los acuario que aprecian invertir energía por sí solas no tienen un cerebro cerrado a los comportamientos que la mayoría de las personas encuentran aceptables a su alrededor. Simplemente deciden acumular una comprensión superior del mundo de varias maneras que se adapten a su carácter. Número 4. No necesitan molestarse por el reconocimiento o aceptación de los demás. Teniendo en cuenta que la sociedad avanzada está tan afectada por la web y el entretenimiento en línea, sentir que nos hemos ganado el aprecio de nuestros amigos puede convertirse en una necesidad asombrosa. Sin embargo, las personas del signo Acuario, a las que les gusta estar separadas de los demás, sienten que esta necesidad no es exactamente así, como la gente lo cree o lo piensa, ya que han creado la oportunidad de conocer y comprender su propia identidad y no necesitan aprobación de nada ni de nadie. Ellos están mejor preparados como para recibir valoraciones de los demás. Número 5. Pueden reconocer sus defectos. Para estas personas del signo Acuario, es mucho más fácil sentirse abiertas a reconocer sus defectos. Esto vuelve a la identidad que obtienen al estar familiarizados con ellos mismos y estar distantes de los demás. Tener la opción de percibir sus defectos y decepciones es una etapa importante hacia la autoconciencia positiva. Número 6. Se inclinan por la organización y de la compañía de personas en concreto. Estar abierto a estar distante de los demás, esto les permite que muchos acuarianos sean más específicos acerca de con quién deciden invertir su energía, valoran su tiempo y pueden ser más exigentes con la forma en que deciden gastarlo. Esto se debe a que saben que, independientemente de la opinión de los demás, estarían bien de una forma u otra. En consecuencia, es casi seguro que muchos acuarianos a los que les gusta estar distantes de los demás no estén interesadas en bromas casuales o discusiones insignificantes, y prefieran a las personas que los atraen mentalmente y conducen a discusiones difíciles e interesantes. Número 7. Valoran su tiempo. Hemos llegado a esto en el punto anterior, pero la razón por la cual estos acuarianos son más específicos sobre las personas que eligen es porque valoran su tiempo. Los acuario, a los que les gusta invertir energía en soledad, descubren el verdadero valor del tiempo, un recurso en nuestras vidas que muchos descuidan o eclipsan cuando están cerca de los demás. Además del hecho de que aprecian su propio tiempo, sin embargo, en general tienen más consideración por el valor y el mismo tiempo de los demás. Número 8. Sólido sentimiento de instinto. Las personas de este signo están más en línea y prestan atención a sus sentimientos instintivos. A medida que invierten más energía en conocerse a sí mismos, están mejor preparados para comprender, percibir, aprovechar y finalmente confiar en su instinto. Número 9. Son excepcionalmente fieles. Dado que estos acuarianos son más específicos acerca de con quién invierten su energía, son muy fieles a las personas con las que les gusta estar cerca. En realidad comprenden el valor del parentesco, son más específicos acerca de quiénes son esos compañeros o pareja. Sea como fuere, menos compañeros también significa que es más fácil estimar y ser fiel. Número 10. Son muy independientes. Estos aguadores han establecido una línea de correspondencia más caracterizada con otros, en busca de ayuda y cuando confiar en ellos mismos. Esta línea reconoce la interacción con los demás y la confianza genuina. Al descubrir cómo enfrentar el mundo solos, los acuario que aprecian su propia conversación no necesitan a las personas por mucho que decidan tenerlas cerca. Número 11. Tienen sentimientos inteligentes sobre el mundo.
confusión que a menudo se relaciona con las personas del signo Acuario, a las que les gusta estar distantes de los demás, es que seguramente no estarán interesados en asuntos externos o comunes, pero esa no es exactamente la situación. En realidad, lo más probable es que hayan invertido más energía desplomándose y explorando el mundo, y hayan desarrollado áreas de fortalezas para evaluaciones increíblemente examinadas a fondo. Simplemente no necesariamente deciden compartirlos. Número 12. Son conscientes. Estos acuarianos invierten una tonelada de energía en sus propias contemplaciones, creando y fomentando un grado de atención plena inigualable por los demás. Número 13. Respetan los límites. Las personas del signo Acuario, a las que les gusta estar separadas de los demás, comprenden la importancia de los límites claros y sólidos para apoyarse a sí mismos y a las personas que los rodean. Posteriormente, también consideran los límites de los demás. Número 14. Son valientes. Están bien consigo mismos, no dudarán en permanecer solos en el planeta, un tipo de fortaleza y poder que muchos no tienen. Tu certeza puede ser confusa o desconcertante para otras personas, pero al final es excelente. Son más reacios a sentirse aplastados, rendirse o retroceder. Número 15. Tienen un nivel superior a los demás. Su inconcebible atención y capacidad de concentración permite a los acuarianos libres diseccionar productivamente lo que está sucediendo con una perspectiva tranquila, objetiva, equilibrada y encontrar una respuesta concreta. Número 16. Le dan significado a la confianza. Estos aguadores están destinadas a reflexionar y estimarse a sí mismos. Para encontrar alegría genuina y estructurar conexiones sanas y dichosas, necesitamos tener una comprensión razonable y entusiasmo por nosotros mismos. Las personas reflexivas de este signo reservan un margen para encontrar las justificaciones de él porque se aman y se valoran a sí mismas, con el objetivo de que sepan por qué los demás también deberían hacerlo. Número 17. Buscan conexiones significativas y sinceras. Estos acuarianos libres, y en particular los que están sin pareja, valoran más la importancia de encontrar a la persona ideal, ya que no tienen miedo de estar solteras. No se sientan en la necesidad de tener a alguien por algún beneficio, asumiendo que están saliendo con alguna persona, lo hacen de corazón. También tienen una idea razonable de lo que buscan en una pareja, y se quedarán con ella hasta que Dios lo permita. Número 18. Conocen sus bienes y carencias. Están menos inclinados a pasar por alto sus defectos, y están menos inclinadas a querer pagar exagerando sus activos. Ser sincero contigo mismo sobre cuáles son tus virtudes y defectos es muy importante para tu superación personal. Mi querido Acuario, la soledad es una emoción muy real, que muchos de nosotros experimentamos en nuestra vida cotidiana. Hablar sobre ella puede ayudar a hacerle saber a alguien que no está solo, y que hay personas que se preocupan por ellos. Este video es una guía para todas las personas del signo Acuario que alguna vez se hayan sentido solas o que quieren ayudar a alguien que está pasando por un momento en soledad. Lo puedes compartir, de esa manera ayudarás a otras personas a comprender que la soledad no es tan mala como la gente suele creer. Mil gracias por llegar hasta aquí, mil gracias por ver este video. Desde la distancia, te envío toda mi energía. Te lo dijo la verdadera logia acuariana.